confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Na cruz um novo tempo abriu, criou o antes e o depois, iniciou a obra em mim, pois aos meus velhos modos fim, Ele é meu Deus. Deu outro passo ao meu andar. Só pode entender quem crê. Se é Sozinha do saber, vem a loucura do poder da sua cruz. Sei que Ele é tudo que preciso ter, por mim carinho nunca visto que que fala comigo e cuida de mim. tens a paz que só jamais consigo ver, e salva antes de mim, me guia e muda, transforma, liberta Meu ser, posso confiar, pois eu sei que um dia a obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Eu vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Eu posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Eu vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Respiração é importante. Voy a hacer una Por dia, explicación para executamos mostrar cerca de 648 mil respirações, es sendo ao todo por volta de respiraciones. 7,7 milhões por ano. Isso 7 comprova millones, o quanto a respiração é cuántas importante para as nossas respiraciones, vidas. cómo la Sem respiración es tan respirar, você não importante vive. para Você já nosotros. Sin imaginou respirar no quanto podemos você vivir. inspira e Usted ya expira imaginó o ar para dentro do nosso cuántas pulmão? veces inspira y expira. A gente nem tem noção do quanto é isso. Nosotros no Da tenemos mesma noción, forma, de la misma espiritualmente forma, falando, espiritualmente não tem hablando, como sobreviver, nosotros não tem no como tenemos sem vivir respirar o fôlego sin divino. respirar Senhor aliento de Jesus. vida. Mas Oh por que Señor ainda a Jesús. gente insiste ¿Y por em qué viver a nossa aún vida cristã sem o fôlego de vida insistimos do dia a en dia? vivir la vida Senhor cristiana Jesus. sin ese aliento de Irmã, vida? nós Señor estamos numa Jesús, corrida para a glória. hermanas, nosotros E nessa estamos corrida, en para una alcançar a corrida para la identidade, gloria. é preciso Y respirar para o ar que llegar traz a vida para dentro de você. a la É meta, preciso necesitamos usar o de espírito, aire, porque esse necesitamos espírito usar é ese nosso ar puro e espíritu. santo que Ese nós podemos espíritu respirar. es Já vou santo logo que dizendo, podemos não respirar. é Y possível voy a completar essa corrida decirles, para a no glória es posible sem usar completar esse espírito, esa sem corrida sin respirar usar esse ar el puro. espíritu, Porque o espírito, vou sin repetir, o espírito é o ar puro e santo. sin respirar E você esse e eu aire. precisamos respirar
y ese espíritu es lo que necesitamos respirar durante toda esa corrida. Oh Señor Jesús. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, hecho arcilla, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí habla de ese primer soplo, ese soplo de Dios que entró por nuestras narices. Dejamos de ser una muñeca de barro y para ser un ser vivo. Mas nosotros creemos que estamos vivos por nuestro cuerpo físico. Por eso, porque nosotros interagimos en nuestro cuerpo físico. Más todos los días, ¿cuántas veces nos levantamos con ese olor a muerte? ¿Cuántas veces nos levantamos como una muñeca de barro sin vida? ¿Y cuántas veces comienzo y termino ese día muerta viva? O sea, viva porque yo tengo ese cuerpo, pero en realidad muerta porque no respiro ese soplo de vida que ya fue soplado para mí. Y al final del día terminamos sin aliento, quedamos desanimadas, queremos desistir de esa corrida. ¿Quién se sintió así? Yo me sentí así varias veces, pero vivir así es como vivir asfixiada, sin respirar. No hay oxigenación en las células. Si no hay oxigenación, no hay vida. ¿Cómo es posible vivir esa vida cristiana sin respirar ese aire santo? Señor Jesús, les voy a decir una cosa para usted. Esa corrida no es para muñecas de barro. Esa corrida no fue para muertas vivas. Si usted quiere llegar a la gloria, usted no tiene cómo insistir en vivir como una muñeca de barro. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese versículo habla del segundo soplo, que es el Espíritu que fue dado a nos. Es el aire que usted precisa respirar para vivir. Oh, Señor Jesús, es el Espíritu que nos da energía, vida y que precisamos para esa corrida. Hermana, ¿qué estás respirando? Nosotros tenemos ese espíritu y hoy podemos respirar ese espíritu. Yo preciso elegir la vida. En el día a día preciso elegir esa vida. Y esa vida está dentro de ese espíritu. Porque ese espíritu es el espíritu que da vida. Entonces elija respirar ese espíritu que da vida. Porque eso da vida. Una de las maneras de buscar el aliento de vida es invocar el nombre del Señor. Habrá oído varias veces de esta práctica. ¿Cuántas veces practicó esto? ¿Cuántas veces respiró invocar ese nombre santo para dentro de usted? Para que usted pueda completar esa corrida y que tenga aire, aliento para llegar a la meta. Oh, Señor Jesús, invoque ese nombre. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. Cuanto más respiramos ese aire puro, cuanto más respiramos lo que es santo, cuanto más respiramos, más de esa vida santa va a circular dentro de ti. Y todos los elementos de Dios va a estar dentro de ti. Y ahí vas a estar llenas de la vida de Dios y las células espirituales van a ser santificadas. Para llegar a la gloria es preciso, es necesario de esa oxigenación espiritual y de esa santificación. Varios elementos de Dios entran dentro de nuestro. Todo lo que es sucio van saliendo. Y cuando usted invoca, oh Señor Jesús, expira, saque fuera todo lo que es angustia, toda aflicción, inspire para dentro de usted, oh Señor Jesús. Y toda vez que respiras, esa santificación va a operar en ti, oh Señor Jesús. Voy a hacer una alerta para usted. Hace años, ¿por qué nosotros insistimos
insistimos en vivir asfixiadas, hermanas, como muñecas de barro. Y estamos viviendo nuestro día a día sin aliento, sin fuerza, desanimada. Para nada más, el Señor viene a despertarnos. Oh, Señor Jesús. Nosotros también tenemos otra opción de aire, que es el aire poluida, lleno de falta de perdón, de orgullo, de conflictos. Y todas las veces que nosotros respiramos ese aire poluido, usted no está oxigenando su célula, está intoxicando su cuerpo. Y cuando usted inspira ese aire poluido, usted exhala muerte. Entonces, cuando usted llega cerca de una persona, esa persona está respirando ese aire. Entonces, ¿qué estás exhalando dentro de tu casa, en tu trabajo, en la iglesia? Lo que tú exhalas va a mostrar lo que tú inspiras. Si es en esa corrida, también tenemos el enemigo, un enemigo. Y ese enemigo no quiere que completemos esa corrida. El enemigo hace todo para que nosotros no podamos respirar de ese aliento de vida. ¿Para qué? Para que terminemos ese día sin fuerza, sin energía para continuar. Ese enemigo quiere hacernos vivir desconectadas de ese espíritu de vida. Y Él también vino para neutralizarnos. Él quiere hacer que Él no use ese espíritu. Él quiere hacer que tú no respires de ese aliento de vida que ya está dentro de ti. ¿Para qué? Para vivir como una muñeca de barro, como si fuese una muerta viva. Terminó el día y de nuevo, hermana, cansada, exhausta, afligida. Oh, Señor Jesús, basta de noticias tristes. Tengo una noticia linda. Hoy ese espíritu está dentro de ti y fue hecho a medida para ti. Gracias a Dios. Oh, Señor Jesús. Él customizó un espíritu que sea lo que tú precisas, a tu medida. De acuerdo con el diccionario, customizar es personalizar, es construir, adaptar, alterar, con la intuición de atender a cada necesidad especial, individual. Solo hay algo que tú sabes. Entonces ese espíritu fue hecho a tu medida. Oh, Señor Jesús, si tú pasas por situaciones que nadie pasa, tú pasas por situaciones que nadie vive. Y varias veces usted cree que nadie te entiende. Mas, hermana, oh Señor Jesús, dentro de ti hoy está el espíritu customizado, un espíritu personalizado. Está hecho sobre medida para atender tu necesidad. Oh Señor Jesús. Y ahí Él te va a entender. Te va a entender lo que tú pasas, lo que tú vives, Señor Jesús. ¿Cuál es el tamaño de tu vacío, hermana? Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano tiene una eternidad dentro del hombre. Es un hueco que llena y nada satisface, porque es un hueco sin fin. Mas el Señor colocó dentro de ti un espíritu hecho a medida que Él te llena, te da vigor, te da aliento para que tú puedas completar esa corrida. Señor Jesús, y en el camino a esa corrida va a haber muchas dificultades. No hay como hablar que no va a haber, pero ese espíritu es suficiente para ti. Tú puedes usarlo en una subida, en una bajada, en la tempestad, en una lluvia muy fuerte. Yo no sé qué situación estás pasando, pero ese espíritu es suficiente para ti.
En Josué 1:9 dice, Josué dice, mira, sé fuertes y valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oh Señor Jesús, hermana, usa ese espíritu, invoca ese nombre el tiempo todo, porque el Señor es contigo por donde quieras que tú vayas, Señor Jesús. No tenemos más disculpa. Tenemos un espíritu que fue hecho personalizado para cada una de nosotras. Basta invocarlo, basta llamarlo. Oh Señor Jesús. Vamos a aprender a usar ese espíritu que está dentro de ti. ¿Por qué hablo aprender? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir como la muñeca de barro. Nos levantamos, terminamos nuestro día, pasamos varios días así. Mas nosotros precisamos aprender a usar ese espíritu que está dentro nuestro. Es una cuestión de ejercicio, de hábito, es minuto tras minuto, día tras día. Aprenda a usar ese espíritu que está dentro de ti. Y cuanto más usas, más vas a ser transformada de gloria en gloria hasta llegar a la gloria. Oh Señor Jesús, Dios te llamó para esta corrida y Él te dio ese espíritu y así vas a poder llegar hasta la gloria. Mas no es solo eso. En el día de Pentecostés, en Hecho, del 1 al 4, el Señor fue a soplar el Espíritu ese día y también envió el Espíritu como viento, como un soplo de vida. Es un espíritu de poder que fue soplado para que nosotros podamos completar esa corrida. Si tú te sentís débil, cansada, oh Señor Jesús, usa ese poder, ese espíritu de poder que ya fue colocado dentro de ti. Así vas a ser una mujer empoderada, con mucho poder. No es lo que estoy hablando, todo lo que está predicado o hablado en las redes sociales, sino que es ser una mujer conectada que vive en ese espíritu de poder. Si usas ese espíritu de poder, con seguridad vas a poder terminar esa corrida. No hay más disculpa para nosotros. Nosotros tenemos todo. Vamos a usar lo que el Señor ya nos dio. Todo lo que tú precisas está en ese espíritu. Usa ese espíritu. Oh Señor Jesús. Esa corrida también tiene líneas diferentes y caminos diferentes y precisas respiraciones diferentes. El atleta sabe cómo respirar dependiendo de cada circunstancia. Entonces, hay momentos que vas a precisar respirar más profundamente porque precisa oxigenar más las células de tu cuerpo para prepararse para un periodo que exija más de esa respiración. Hay momentos que vas a respirar más lentamente, más profundamente. Oh, Señor Jesús, entonces respira. Oh, Señor Jesús, Señor Jesús. En otros momentos, tal vez precisas respirar más rápido, más cortito, más no sé, invoca varias veces, 5, 10, 15, 20, 100 veces si es necesario. Mas invoque. Cada vez que traes para dentro ese nombre santo, dentro de ti, más esas células van siendo oxigenadas. Y en esa corrida, cuando tengas momentos de angustia, de tristeza, invoque, respire ese nombre santo. Segunda Samuel 22:7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Oh Señor Jesús. ¿Te estás sintiendo angustiada,
triste, afligida. Esas son señales que tú precisas conectarte a Dios, a ese nombre santo. Invoque, toda vez que invocas ese nombre del Señor, te da energía para poder completar esa corrida hoy, en este día. Y tal vez en este versículo también dice, a veces vas a precisar gritar, clamor, quiere decir gritar. A veces cuando tú quieres pedir socorro, você no va a hablar bajito. No, es necesario que gritar, clamar. Si el versículo dice que el Señor escuchó mi clamor y llegó a sus oídos, entonces hay otros momentos. Tal vez tú puedas invocar silenciosamente, en silencio, para aquietar los pensamientos, para calmar mi mente. Mis pensamientos son tan agitados. Entonces invoque, oh Señor Jesús, Señor Jesús. Mas también existe otra forma de llenar de aire sus pulmones. Y la oración hace parte de eso también, para sentir ese aliento de vida. ¿Cómo está su comunión íntima con Dios? ¿Usted separó ese tiempo solo tú y Dios? ¿Cómo está tu vivir de oración? ¿Estás conectada con ese Espíritu, con ese nombre santo? Oh, Señor Jesús, con seguridad, si te mantenés en ese camino, vas a estar llena de ese aliento de vida, porque ese aliento te da vida, te da aliento, te da coraje, te suple. Oh, Señor Jesús. Hay otra manera también de llenarte de este aliento de vida. Hay momentos que vas a precisar cantar y alabar un himno, porque tal vez va a haber momentos que no tengas fuerzas de invocar, más vas a tener fuerza para cantar un himno, para declarar la letra de un himno. El loor produce victoria. Varias veces en la Biblia dice que hubo loor y libertación. Entonces en esos momentos de tus labios va a salir loor, y cuando tú menos esperas vas a estar llena de vigor. Efesios 5, 18, 19 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotras con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, llénese del Espíritu a través de hablar, de cantar. Hable la letra de un himno. Va repitiendo las frases. Por ejemplo, Dios está conmigo. Por ejemplo, Dios está conmigo. Yo no estoy sola. Gracias, Señor. Por más que el enemigo venga a ponerme cosas en mi mente que estoy solita. No, Señor, yo estoy contigo, Señor. Y va declarando, y poquito a poquito te vas llenando de ese espíritu. Tú quieres llenar ese pulmón de aire, entonces cante, ore, clame. Oh, Señor, son tantas formas, hermanas, de llenarse de ese aliento de vida. Y para terminar, quería recordarte que esa corrida no fue hecha para muñecas de barro, sino para mujeres que quieren llegar a la gloria. Entonces, esa corrida fue hecha para ti. Oh, Señor Jesús, no viva asfixiada. Llénase con ese aire santo, puro. Permita que eso santifique su interior. Ese propio Dios va llenando su ser. Pero tú no respiras mucho en un día. Nosotros estamos respirando todo el tiempo. Pase el día invocando el nombre del Señor, cantando, orando. Busque ese aliento de vida hoy. Busque ese espíritu que fue hecho sobre medida para ti, es día tras día, hasta que tú alcances esa llegada a la gloria y todas juntas podamos estar respirando la gloria.